encendidas, por favor. Que sí se alcancen a ver, ¿no? Van a estar en las diapositivas. Y bueno, no sé si la van a disfrutar o no, pero vamos a dar esta plática. Bueno, tengo el honor de, bueno, esto sí va a ser un comercial también aparte, ¿no? del libro del manejo del observatorio del paciente consumidor de drogas, el cual tanto el doctor Ricardo Nani, el doctor Jaime Vázquez y otros grandes amigos, la doctora Silvia Cruz, del Instituto de la Farmacóloga, pues escribió capítulos dentro de este libro. ¿Sí? Es un comercial, es de editorial Alpin, y bueno, bien, muchos de estos conceptos que se están viendo en esta ocasión. Este módulo pues fue realmente pensado porque en muchos de los hospitales, no, déjenme la luz prendida si se puede, por favor. Gracias, porque sí se alcanzan a ver las diapositivas y quiero verlos a todos. Este módulo, les digo, fue planeado porque realmente el consumo de drogas, psicotrópicos, psicoactivos, sustancias psicotrópicas, como queramos nosotros denominarlas, o como están denominadas dentro de la literatura, pues vayan incrementando en nuestro país, desafortunadamente. En algunas zonas del norte se consumen probablemente más LSD, hacia lo que es la zona de Oaxaca, Chiapas, Amazonas, el Distrito Federal, zona centro, Veracruz, Guerrero, pues marihuana, cocaína. Y no se diga el hecho de lo que son las drogas de serie, como ya mencionaba el doctor, y también la doctora Cruz, que verdaderamente no son sustancias nuevas, son sustancias antiguas, en las cuales se usa precisamente en mi época, bueno, todos estamos chavos, ¿no? Ya habíamos dicho desde una plática anterior. Muchas gracias, doctor. Dentro de estas situaciones es que en mi época eran discotecas, ahora son antros, y yo me acuerdo que en la época de nuestros papaces y mamaces, los antros eran los lugares de mala muerte, ¿sí? Donde iba lo peor de la gente de las ciudades. Ahora resulta que no va lo peor, van nuestros hijos, van a veces nosotros, y son esos denominados antros. Y no solamente ahí, porque sabemos también que hay lugares, hay cantinas, que ahora son familiares también de las cantinas, bares, lugares donde se consume alcohol y que estos también son alterados. Y que no solamente nosotros, y digo nosotros porque llegamos a consumir también, no solamente es la sustancia que estamos consumiendo, sino que ante esa alteración, o digamos con la cocaína, los famosos cortes, o con la marihuana, que la conjugan o la adicionan otro tipo de sustancias, como viene siendo el perejil, viene siendo otro tipo de cosas que se vienen asociando. Entonces, al momento de fumarlas, al momento de tomarlas, vamos a tener otro tipo de situaciones que nosotros, pues, llegamos a ver, ya sea nosotros mismos o lo vemos en nuestros pacientes. Ahorita vamos a hablar sobre la evaluación preparatoria de pacientes consumidores de drogas y trauma, porque es un curso de trauma. Entonces vamos a hacer un camino sobre qué tenemos nosotros que evaluar el paciente traumatizado e intencionalmente en el paciente consumidor de drogas. Recordemos nosotros con respecto a lo que es la mortalidad del trauma. La mortalidad del paciente traumatizado. Sabemos que existen muertes inmediatas. Y esas muertes inmediatas son dadas por un traumatismo craneoencefálico severo, o probablemente puede haber una broncoaspiración en esos pacientes, lesiones o rupturas aórticas, lesiones de grandes vasos. Pero igualmente también están las muertes, y esto sucede en las primeras horas del traumatismo. Tiempo después, 2 horas después, están las muertes tempranas, donde principalmente el mal manejo inicial influye en la movilidad y la mortalidad de nuestros pacientes. Dentro de esto, sobre todo lo que es el manejo de choque hipovolémico, el manejo de la hipoxia. Y días después o semanas después, las muertes tardías dadas por la translocación bacteriana que se llega a presentar en nuestros pacientes, dado precisamente que puede ser un trauma abdominal o cualquier tipo de traumatismos, y que van a producir sepsis y mayor orgánicamente. Pero resulta que nuestros pacientes consumen sustancias psicotrópicas. Esas muertes tempranas, obviamente, o inmediatas,
pueden hacer que bajo el consumo de esas drogas los pacientes fallezcan de una forma más inmediata. Recordemos nosotros que con respecto a lo que viene siendo la cocaína o las anfetaminas y las metanfetaminas, llegan a producir en primera instancia esa descarga de catecolaminas. No hablamos ahorita de las situaciones neurológicas, sino a nivel cardiovascular, en la cual puede producirse isquemia miocárdica, infartos, hipertermia maligna, por el solo consumo o abuso de este tipo de sustancia, arritmias, paros cardíacos, que vienen siendo las muertes súbitas. Por lo tanto, estos pacientes con esas alteraciones cardiovasculares al momento de un impacto, un proyectil de arma de fuego, normalmente pueden fallecer de forma inmediata. Y así sucede con todas las sustancias. ¿Qué pasa con el alcohol? ¿Todos han consumido alcohol? Levante la mano, ¿quién no haya consumido alcohol? Por lo menos en Toluna. Yo creo que de alguna forma, sea una sidra, sea una cerveza, en mínima o en mayor cantidad que hemos consumido alcohol. Pero ¿qué produce el alcohol al momento del traumatismo? Nosotros sabemos que a nivel cardiovascular, a nivel neurológico, se deprimen realmente lo que vienen siendo las funciones neurológicas a nivel sistema nervioso central, como ya se vio, y que además tiene tolerancia cruzada con benzodiazepinas y con barbitúricos. Por lo tanto, en nuestro paciente, ¿qué efectos va a tener a nivel cardiovascular? Hipotensión arterial, con taquicardia compensatoria. Pero conforme vaya avanzando el consumo de alcohol, obviamente que puede haber bradicardia y también una situación muy aguda hasta el paro cardíaco, depresión respiratoria, dependiendo de la cantidad que se consume. Pero ¿qué pasa si esa persona sufre un accidente, un atropellamiento, una colisión automovilística y además tiene una hemorragia masiva? ¿Qué respuesta vamos a tener nosotros de catecolaminas? Realmente casi ninguna. ¿Por qué? Porque se va a potencializar ese efecto. Y además nosotros, en el manejo anestésico, obviamente lo vamos a ver después, también pueden potencializarse los efectos del trauma, del estado de choque y los efectos del mismo alcohol. ¿Qué sucede con la cocaína y la anfetamina, que son los que más se consumen? La marihuana. Pues obviamente nosotros sabemos que este tipo de sustancias llegan a producir cierto tipo de analgesia, ¿no? Y que fue usada, digamos, la cocaína en primera instancia por los oftalmólogos, posteriormente por los otorrinos, primero para su paciente, después para consumo personal. Pero bueno, ante estas circunstancias nosotros sabemos que probablemente estos pacientes puede ser que no tengan dolor al momento que lleguen en forma de consumo agudo, porque tenemos nosotros que evaluar, y eso lo vamos a ver posteriormente, porque nosotros vamos a presentar pacientes traumatizados, normovolémicos o hipovolémicos, conscientes o inconscientes, con consumo de drogas en forma aguda, o pacientes con consumo crónico, pacientes con farmacodependencia y pacientes que están bajo un tratamiento para poder quitar lo que viene siendo esa dependencia. Por lo tanto, todo eso nos engloba a un gran problema de salud y sobre todo para lo que es nuestro manejo. Por lo tanto, nosotros sabemos que lo que viene siendo el trauma, y sobre todo si hay un consumo agudo de este tipo de sustancias, no se nos debe de olvidar el A, B, C. Y por lo tanto, pues la revisión primaria con su evaluación, no más de 5 a 10 minutos, control de la vía aérea, ventilación, circulación, evaluación de déficit neurológico, exposición completa del paciente, obviamente exámenes de laboratorio. Levante la mano en cuántos de sus hospitales pueden sacar exámenes para ver si hay cocaína en sangre, en orina, o sea, marihuana u otro tipo de sustancias. Aquí en la Ciudad de México, en algunas de las delegaciones, lo hay. Pero realmente en ese momento nos van a servir si realmente están los pacientes bajo el consumo y es una urgencia extrema, pues no. Porque también van a tardar realmente en que nos entreguen los estudios de laboratorio. Y con la situación del trauma nosotros tenemos que manejarlos en forma inmediata.
Por lo tanto, se tiene que hacer una evaluación detallada y existen prioridades. Obviamente puede ser que el paciente pase de cirugía de urgencia o de emergencia a quirófano, puede ser que sí se requiera cierto tipo de estudios para hacer quirófano, o en dado caso quede en observación este paciente. Por lo tanto, ¿cuáles son los principales objetivos de la valoración del paciente con trauma? Nosotros recordemos en primera instancia que los que estamos dedicados al trauma no tenemos que estar nada más en quirófano, y realmente el anestesiólogo ya no es nada más médico de quirófano, somos médicos periperatorios, y nuestra obligación en trauma, ante esas urgencias extremas que se nos llegan a presentar, pues tenemos que estar en el área de urgencias o en el área de trauma choque, y no esperando realmente a que nos lleven una solicitud, sino nosotros iniciar junto con los demás compañeros especialistas ese manejo del paciente, o continuar, si en dado caso ya fue iniciado ese manejo, en el mismo lugar del accidente. Entonces nosotros tenemos que hacer una evaluación preparatoria completa. Si el paciente está consciente, tenemos que hacer una preparación psicológica, y ante pacientes que consumen psicotrópicos, que consumen drogas, pues esta preparación psicológica, pues para nosotros como para el paciente, pues tiene que ser exhaustiva. Tenemos que platicar, tenemos que saber realmente cómo evaluar a nuestro paciente que consume drogas. Preguntar intencionadamente qué tipo de sustancia consume. Porque nosotros sabemos que cada uno de nuestros fármacos anestésicos va a producir una interacción medicamentosa que puede potencializar el efecto, o como decía la doctora Cruz, sinergiza o antagoniza. ¿Es agonista o es antagonista? Por lo tanto, nosotros tenemos que conocer bien la farmacología de este tipo de sustancias, conocer bien la fisiopatología del trauma y del choque hemorrágico, del estado de conciencia de nuestros pacientes. Igualmente, dentro de esos objetivos de evaluación preoperatoria, pues nosotros vamos a dar las indicaciones anestésicas. Y aquí nos estamos dando el hecho de dar una medicación. Nosotros como médicos en el trauma podemos dar la indicación que ese paciente requiere que se le ponga zonas nasogástricas, orgástricas, etcétera, lo que pueda requerir nuestro paciente, zona de Foley para el control de diuresis. Entonces, nosotros tenemos que estar capacitados para el manejo inicial de nuestros pacientes y poder determinar también qué requiere el paciente y en qué momento va a entrar nuestro paciente a una cirugía de emergencia. Recordemos nosotros, una cirugía de emergencia donde esté en peligro la vida del paciente o en peligro la pérdida de una extremidad, porque probablemente ya haya sido una amputación, no debe de pasar de más de 30 minutos en el área de urgencias del trauma. Una cirugía de urgencia en la cual pueden hacerse algún estudio de laboratorio que requiera a nuestro paciente no más de una hora. Algunos pacientes que están estables, tanto neurológica como cardiovascularmente, no debe de pasar de más de 2 horas de estar en urgencias o en trauma choque para entrar a quirófano. Obviamente, otra de nuestras funciones es conservar la estabilidad cardiovascular, evitar hipotermia, evitar principalmente esa actividad de la muerte, que es la coagulopatía, la hipotermia y el desequilibrio cirobásico. Ahí vamos a determinar nosotros también la monitorización, porque no todos los pacientes van a requerir de una monitorización invasiva. Algunos pacientes están estables y pueden tener una monitorización no invasiva. Nosotros vamos a determinar la medicación anestésica. Recordemos que en sí, la mayoría de las sustancias psicotrópicas provocan retraso del vaciamiento gástrico. El trauma, per se, produce retraso del vaciamiento gástrico. El estrés, el dolor, produce retraso del vaciamiento gástrico. Por lo tanto, esto puede provocar que nuestros pacientes puedan tener una broncoaspiración o un vómito en el pre, tras y postoperatorio inmediato. Entonces, esta monitorización es muy importante y nosotros determinarla desde que observamos a nuestro paciente, qué es lo que va a requerir, invasiva o no invasiva. ¿Qué medicación anestésica podemos usar nosotros? Metoclopramida, en algunos casos puede usar probablemente un antiplor. Puede ser que usemos nosotros haloperidol, neurolépticos, dependiendo del tipo de sustancia que está consumiendo nuestro paciente. Benzodiazepinas, vamos también a emplear.
Aquí hay una situación muy importante con respecto a las benzodiazepinas. De estas, el clordiazepóxido es el que está más indicado. En segundo lugar, aun y cuando sean pacientes crónicos y que tengan alteraciones hepáticas, el diazepam ocupa, y que es lo que más tenemos nosotros a la mano, es lo que podemos nosotros darle o proporcionarle a nuestros pacientes. ¿Por qué no el midazolam? Porque el midazolam tiene una acción corta. ¿Qué pasa con el diazepam? Sus metabolitos son activos, por lo tanto puede tener todavía efectos sedantes en nuestro paciente. Pero con el midazolam, al momento que se termina su efecto, puede producirse un síndrome de supresión en aquellos pacientes que son altos. Contraindicada completamente en pacientes de cualquier consumo de drogas, la gabapentina. Porque al momento que nosotros la administramos, si son pacientes ya que tienen una dependencia, puede provocarles precisamente, y por el mismo dolor también puede provocarse una síndrome de supresión. Entonces, el dolor y la nalbuphina para manejar dolor no deben administrarse en este tipo de pacientes. Obviamente ya vamos a determinar el manejo anestésico regional o general. Podríamos nosotros dar la anestesia regional de unos pacientes con trauma y que están consumiendo sustancias. Habría que tener mucho cuidado, porque dentro de esto nosotros tenemos que recordar, si son pacientes en los cuales tienen estimulación del sistema nervioso central y aparte tienen estimulación cardiovascular, puede ser que no acepten el procedimiento. Y aquellos pacientes que están con el consumo en situación aguda, estamos hablando, y aquellos pacientes que están consumiendo sustancias que deprimen el sistema nervioso central y aparte cardiovascular, pues obviamente sería contraindicada la anestesia. Habría que ver si realmente el paciente puede aguantar o nos puede aceptar o no este tipo de procedimientos. Pero en situaciones agudas, recordemos que muchos de estos pacientes no están realmente conscientes, o sea, no saben realmente lo que se les va a realizar. Por lo tanto, el consentimiento informado puede no ser válido para estos pacientes. Tendría que ser un familiar o alguien que esté con ellos para que pudiesen aceptar una anestesia regional. En primera instancia, puede ser una contraindicación relativa o, en caso de una contraindicación absoluta. Entonces, de lo que viene siendo es el manejo anestésico y nosotros determinar también qué medicamentos, qué anestésicos generales, volátiles, vamos nosotros a aplicar a nuestros pacientes. Y, sobre todo, el manejo del dolor postoperatorio y prevenir nosotros el síndrome de supresión. Entonces, todos esos son los principales objetivos que nosotros vamos a tener para nuestros pacientes. De esos objetivos de la evaluación, que ya dijimos, la evaluación preoperatoria, la preparación psicológica, indicaciones anestésicas, conservar la estabilidad cardiovascular, evitar hipotermia, priorización, indicación anestésica y el manejo anestésico. Lo que es lo que nosotros vamos a ver. ¿Qué vamos a considerar ahorita? Nos vamos a encaminar al paciente con trauma. La edad. ¿Por qué es importante la edad? No es lo mismo un niño, y entre los niños no es lo mismo un recién nacido que pudo haberse caído a la puerta desde la misma atención del parto, a un niño de 10, 12 años. O sea, realmente, ¿qué es lo que se nos modifica aquí a nosotros, a los pacientes pediátricos? De acuerdo a la edad, los signos vitales. Acuérdense que las tensiones arteriales, la frecuencia cardíaca, respiratoria, son diferentes dependiendo cómo va evolucionando la edad. Igualmente, no es lo mismo una persona joven como nosotros a una persona de la tercera edad. También hay modificaciones y dentro de esto también lo que vienen siendo los signos vitales pues se van modificando. El sexo o género también no es lo mismo en el género femenino que esté la paciente embarazada y también dependiendo del trimestre, primero, segundo, tercer trimestre. En el primer trimestre puede haber desencadenamiento sí, de trabajo de parto, contracciones uterinas y potencialmente un aborto. De lo que viene siendo el segundo y tercer trimestre, pues partos prematuros, etc. Entonces tampoco es lo mismo, porque recordemos también que en la paciente embarazada hay cambios fisiológicos a nivel respiratorio, neurológico y cardiovascular que pueden hacer que haya mayores alteraciones en el paciente con trauma, aunque el manejo inicial es el mismo. La vía aérea, hasta no demostrar lo contrario, la vía aérea y los pacientes
considerados estómago lleno. Cierto tipo de traumatismo encefálico, una cervical, trauma directo a tórax, abdomen, fácilmente estos, o también por el consumo de drogas, estos pacientes ante una condición automovilística, con un atropellamiento, una caída severa, pueden broncoaspirar, pueden tener, independientemente ahí si del retraso del vaciamiento gástrico, al momento del contacto o de la colisión del mecanismo de lesión, pueden ellos tener problemas de broncoaspiración por relubricación o también puede ser por vómito. Ahora bien, también recordemos que a veces existen prótesis dentales. A veces vamos a aplicar un chiquis, un dulce. Entonces esto al momento del impacto puede producir también que eso se nos vaya hacia la vía respiratoria. Es muy importante que nosotros evaluemos a los pacientes desde el área de urgencias, porque esa broncoaspiración, que es un problema inherente que se puede presentar en el paciente traumatizado, puede darse desde el momento de la lesión, del accidente. Y que ante situaciones legales, si nosotros, no se nos debe de olvidar el estetoscopio para nada, si nosotros no evaluamos los campos pulmonares a los pacientes y a lo mejor termina la cirugía y después ya escuchamos los campos pulmonares y escuchamos estertores, nos podemos decir, pues a lo mejor sí me broncoaspiró, pero no hubo evidencia. Hay ocasiones en que hay evidencia, ¿no? Observamos nosotros el contenido gástrico. Pero en otras ocasiones puede ser que estos estertores ya estén desde antes. Y esa broncoaspiración obviamente puede desenlugar el accidente, o probablemente fue por el manejo de la vía aérea, por los paramédicos, o fue en el área de urgencias, por los compañeros urgenciólogos o los cirujanos. Entonces nosotros tenemos que evaluar siempre esos campos pulmonares, porque si no esa complicación de la broncoaspiración van a decir que fue una situación por parte de anestesiología. Entonces siempre nos debe evaluar esos campos pulmonares. Además de que no solamente es para ver o escuchar si hay estertores. En muchas ocasiones nosotros podemos determinar con esa inspección, palpación, percusión, auscultación, encontrar otro tipo de alteraciones, sean cardiovasculares, sean motoras de atención, sean tamponales. Nosotros tenemos la obligación de conocer todos esos datos para poder evaluar a nuestro paciente y darles una mejor manejo. Pero igualmente, ¿qué pasa con esa vía aérea? No es lo mismo un paciente con traumatismo craneoencefálico, con lesión de columna cervical, trauma de tórax, o un paciente con trauma de extremidades, donde requeriramos nosotros manejar lo que viene siendo la vía aérea. Tampoco es lo mismo un paciente que se encuentra inconsciente y en estado de choque a un paciente consciente y no morbulento. Además, también el hecho de que muchos pacientes pueden tener trauma o lesión de la vía aérea. El estado de conciencia también. ¿Por qué puede estar alterado el estado de conciencia? La principal causa, un traumatismo directo a nivel craneoencefálico. La segunda causa puede ser estadios 3 y 4 del estado de choque. Tercera causa importante, consumo de drogas. Entonces, nosotros tenemos que evaluar todos estos en los pacientes traumatizados. También no es lo mismo el área anatómica lesionada, no es lo mismo cabeza a la uña del quinto ortejo del pie derecho. Entonces, pueden ser pacientes politraumatizados, pueden tener múltiples lesiones, independientemente de lo que viene siendo el mecanismo de lesión. Pero no es lo mismo tampoco un traumatismo contuso en el cual probablemente tenga que entrar con inmediato el paciente a quirófano, a veces en los hospitales obviamente se da sin estudios de gabinete, y que a esos pacientes les tenemos que estar en estado de choque, tenemos que darle la anestesia general. ¿Por qué? Porque realmente no sabemos qué órganos intraabdominales, probablemente que se encuentren lesionados, pero están los pacientes en estado de choque. En cambio, ante una lesión por instrumento punzocortante que esté en estado de choque, también vamos a dar una anestesia general, pero vamos a saber nosotros, dependiendo de si es por proyectil de arma de fuego, probablemente será el orificio de entrada, el orificio de salida, conocer probablemente por el tamaño del orificio, más o menos el calibre de la válvula, ver qué tanto daño pudo haber hecho en forma interna. Igualmente con el instrumento punzocortante, si es amplia, es pequeña, lo que viene siendo
el instrumento y la lesión que está dejando a nuestros pacientes. Lesiones asociadas, bueno, igualmente no es igual un paciente por explosión que puede tener quemaduras y puede tener también lesiones tanto confusas como penetrantes. Lesiones asociadas, patologías concomitantes, comorbilidades también, pacientes hipertensos, pacientes que tienen diabetes, hipertiroideos, hipotiroideos, obesos, o sea, todo es diferente y todo se puede llegar a presentar de forma diferente en los pacientes traumatizados. El manejo inicial. Ya dijimos que el manejo inicial, la morbilidad y la mortalidad, si no se hace bien, estas pueden incrementarse. Por lo tanto, nosotros tenemos que investigar cómo fue manejado nuestro paciente, qué líquidos, si ya se administró sangre, si se administró en forma inmediata oxígeno. En dado caso, si ya se intubaba a nuestro paciente, corroborar la colocación del tubo endotraqueal y preguntar qué fármacos les administraban a nuestros pacientes para lo que es el manejo inicial, si en dado caso tiene ya control de la vía aérea. La volemia, pues no es lo mismo un paciente normovolémico, un paciente hipovolémico, igualmente un paciente acidótico que puede presentarse. El control de la temperatura, en algunos casos, como la PRP en anfetaminas, porque tienen efectos simpático-miméticos, pues produce hipertermia. Y el dolor también. ¿Qué pasa con los pacientes crónicos y que también tenemos que evaluar esta situación? Es obvio que los pacientes crónicos, y aquí hablando principalmente de lo que son anfetaminas, cocaína, ¿qué pasa con ellos? Se puede llegar a la depresión de catecolaminas y son pacientes que probablemente en forma crónica sean hipotensos, sean bradicárdicos, tengan fallas del gasto cardíaco. ¿Qué pasa con aquellos pacientes que consumen alcohol e inhalantes? Que muchas de las sustancias están hechas con alcohol isopropílico, etc. ¿Qué pasa con esos pacientes en forma crónica? ¿Qué llega a producir de alteraciones a nivel del sistema nervioso periférico? Sabemos nosotros que produce daño a nivel de los nervios periféricos y por lo tanto estos pacientes pueden presentar parestesias, sean por consumo de alcohol, sean por consumo de inhalantes. Pueden presentar calambres en sus extremidades inferiores. Eso es importante que nosotros lo evaluemos, porque si queremos dar a un paciente, y a lo mejor es una cirugía programada, posterior a una cirugía por trauma, entonces esos pacientes tenemos nosotros que evaluar, porque si no van a decir los pacientes que esas parestesias o ese tipo de alteraciones a nivel de las extremidades inferiores o hasta superiores que pueden presentarse fue producida por nosotros. Y tenemos nosotros que evaluar, realmente nos conviene dar una anestesia regional a esos pacientes por las neuropatías tan graves que pudiesen ya tener, o mejor le doy una anestesia general. Aquí pues solamente para que recordemos los estadios del estado del choque hemorrágico, en el cual pues sabemos que los estados 3 y 4 pues, son los más severos. Obviamente que esto puede ser en relación a la pérdida de mililitros o con respecto al porcentaje. Nosotros tendríamos que evaluarlo obviamente dependiendo del peso ideal de nuestros pacientes e irnos a lo que sería el porcentaje. Recuerden ustedes que este estudio o esta tabla está hecho en los anglosajones, sobre todo con unos 70 de estatura y 70 kilos de peso. Ojo azul, huevo, como todo. Entonces, es importante. A mí no me gusta mi color, me gusta más el color moreno. Dentro de la evaluación preoperatoria, ya les dije, no se nos debe de olvidar lo que nos enseñaron en la carrera de medicina. Y nuestra principal función para hacer un interrogatorio y una exploración física completa a nuestros pacientes es inspección, palpación, percusión, auscultación. Con esto nosotros vamos a ver y vamos a identificar otro tipo de diagnósticos. Igualmente, dentro de lo que viene siendo la evaluación y el interrogatorio del paciente con trauma, ¿a qué horas puede el último alimento que consume o qué tipo de medicamentos se está tomando el paciente para el control de otro tipo de enfermedades? Si nosotros vemos un paciente con este tipo de tatuajes, ¿qué pensamos? Que probablemente consumen alguna sustancia. Nosotros todavía no tenemos la cultura en sí de que todas las personas puedan
tatuarse. Pero ya hay muchos o muchas personas que no consumen drogas y se tatúan. En el vecino país del norte, en Estados Unidos, obviamente gran porcentaje de las personas se tatúan y no quiere decir que consuman drogas. Pero nosotros sí tenemos que hacer de todas maneras el interrogatorio directo del consumo de drogas a todos los pacientes, no nada más a los que traigan tatuajes, a nosotros mismos. ¿Quién de aquí se considera adicto a alguna sustancia? Levante la mano. Nadie más lo va a decir. Va a quedar aquí en familia, no sé qué nosotros. La mayoría yo creo que consumen café, tabaco, y dentro de lo que viene siendo el café, las Coca-Colas, ¿sí? El chocolate, que tiene cafeína, los tés, el té negro, que tiene gran cantidad de cafeína. ¿Ya son adictos o somos adictos a la cafeína? Y podemos decir que a lo mejor no somos adictos. Somos adictos y al momento en que dejamos nosotros de consumir la cafeína, en este caso la cafeína, tenemos cefalea principalmente por el efecto del síndrome de supresión que da la cafeína. Entonces, bueno, puede ser que a lo mejor todos consumamos aquí algún tipo de sustancias, obviamente de las disque legales. Entonces, bueno, es importante que nosotros también, si a nosotros nos llegan a interrogar, ¿consumir algún tipo de sustancia? Pues sí, ¿no? Llegamos a consumir café, etc. A veces hasta nicotina también, ¿no? Por lo que toman alrededor. Y lo bueno es que ya no es el lugar cerrado. Dentro de lo que viene siendo la evaluación del paciente traumatizado, es importante, esta es la escala que más se emplea para la evaluación, que es el trauma score revisado, en el cual se evalúa la escala de coma de Glasgow, la presión sistólica en milímetros de mercurio, la frecuencia respiratoria, ventilación por minuto y el valor codificado. Obviamente, que aquellas personas o pacientes que tengan una valoración o una escala, un valor codificado más bajo, es más propenso a que el paciente fallezca, tiene mayores complicaciones. ¿Ustedes consideran que esto puede verse alterado por las drogas? La escala de coma de Glasgow puede verse alterada por el tipo de sustancias. Y a veces, cuando nosotros le damos a un paciente de neuro un procedimiento anestésico y que probablemente requiera pasar a la unidad de cuidados intensivos, o no nada más de neuro, cualquier tipo de pacientes, y que se quiere evaluar la escala de coma de Glasgow, mientras tenga el efecto del bromo anestésico, no es valorable el paciente. Entonces, si está bajo el consumo de esas drogas, pues tampoco es valorable el paciente con respecto a la escala de coma de Glasgow, y obviamente puede estar disminuida. Puede ser que a lo mejor el paciente tenga entre 9 y 12, pero al momento de evaluarlo, tiene 3. La presión sistólica también puede verse alterada. Puede estar disminuida o puede estar incrementada. Puede estar disminuida con quiénes? Con el alcohol, los inhalantes, probablemente lo que viene siendo la marihuana. Aunque también puede tener algunos efectos de incremento de la frecuencia cardíaca y presión arterial. Pero la cocaína, metanfetaminas van a incrementar la presión sistólica. Y nuestro paciente no quiere decir que se encuentre normovolémico, sino a lo mejor está sangrando, pero estos fármacos o estas sustancias o estos psicotrópicos están levantando la presión arterial. Aunque recordemos también lo que viene siendo la farmacología de cada una de las sustancias. El tiempo de duración también va a variar de cada una de ellas. Y también, digamos, lo que viene siendo la cocaína, pues varía dependiendo de la vía de administración, el tipo, sea el crack, sean las hojas, sea el té, sea el polvo, lo que se está consumiendo. No más de hora y media, 2 horas, ¿sí? El efecto. Y posteriormente pues, viene la caída de esa tensión arterial. Igualmente la frecuencia respiratoria puede verse alterada, ¿sí? Por aquellos que consumen sustancias psicotrópicas. Y por lo tanto, el valor codificado puede estar modificado. Y a veces puede ser que, digamos, no, pues el paciente estaba muerto y resulta que andaba muerto, así que andaba de pachanga, ¿no? Por el consumo de drogas. Pero bueno, ahora, el manejo, o lo que tenemos nosotros que interrogar a nuestro paciente o valorar a nuestro paciente con consumo de drogas. Interrogatorio específico en el paciente. Siempre debe ser, creo que ya estoy alucinando, unos grillos,
Bueno, con respecto a estas situaciones del consumo de drogas, siempre tenemos que hacer el interrogatorio directo a nuestros pacientes, que no nos dé miedo. Así trabajemos a nivel institucional, así sean pacientes privados, sean en las clínicas pequeñas, sean en los hospitales, grupo del que ustedes quieran, para no hacer comunidades. Entonces, siempre, ¿consume usted algún tipo de sustancia, de drogas? No. Cuando está con trauma, y que obviamente los hospitales del departamento les hacemos el interrogatorio directo, les decimos, ¿sabes qué? Yo necesito que me digas si realmente consumes o no algún tipo de sustancia, porque necesito saber qué anestésicos te tengo yo que dar, porque esto puede producir alguna alteración en ti. Y ahora sí, como decimos, nos sueltan la sopa, nos empiezan a decir qué es lo que consumen. A veces nos dicen, no, dejé de consumirla hace como 3 meses, y ya nos empieza a decir, no, no hace 5 minutos, pero sí, previo a lo que fue el accidente, estuvieron consumiendo. Entonces, ¿cuál es el tipo de sustancia que está consumiendo nuestro paciente? Edad de inicio, porque no es lo mismo un niño de la calle que tiene, ahorita ese niño de la calle que lo seguimos viendo tiene 30 años. No sé si les ha pasado que a veces pasan por algunas esquinas y los ven chiquitos y resulta que después de 10 años siguen ahí, siguen siendo niños de la calle. Entonces, esos niños empezaron a los 8 años de edad, 6 años probablemente a consumir drogas, y tienen 15 años. Entonces, ¿cuántos años llevan o desde qué edad empezaron a consumir este tipo de sustancias? La cronicidad, ¿cuántos años? Igualmente, ¿cada cuándo lo consumes? ¿Lo consumes el diario, semanal? Ellos nos van diciendo, nos van llevando hacia las otras preguntas. Dentro de esto, obviamente, la frecuencia, la vía de administración, la cual nosotros sabemos que se ha modificado bastante. ¿Por qué en algunas personas, sobre todo lo que viene siendo la cocaína, se consume más actualmente? ¿Por qué piensan ustedes? Ahora se consuma más la cocaína, y es más, hoy ocupa el 4.º lugar de consumo en nuestro país. Antes era el 5.º lugar, ya superó a la marihuana. ¿Por qué consideran que la cocaína ahora ocupa un lugar más arriba? Porque se ha abaratado debido a que se ha mezclado con otras sustancias. Sí. Entonces se ha hecho más accesible al público debido a que esta adultera en su caso es más barato que hace la cosa. ¿Otro comentario? La vía de administración. ¿Sí? La cocaína, en primera instancia, como se les mencionó, pues no era más que masticado, con infusiones en té. Para los que vayan a Perú, quieran conocer Machu Picchu o Cusco, los dejan que se queden ahí toda la tarde o toda la mañana, les dan su té de coca para que se adapten, que era para que lo usaban realmente los incas. Posteriormente pues ya se dio las cuestiones médicas y ya más actualmente lo que fue el abuso, ¿no? Con nuestro amigo Sigmund Freud. Entonces, ante estas situaciones, bueno, ahora resulta que la cocaína, pues aparte de lo que es el crack, la piedra, que se inhala, bueno, se toma, se pone a calentar, se inhalan los vapores, se inyecta por cualquier vía, se introduce en las mucosas por vía vaginal. ¿Sí? Todo esto con el propósito de alcanzar los efectos más rápidamente. Entonces, bueno, la cocaína se ha abaratado también, porque antes era una droga de los ricos, hoy ya no es de los ricos, excepto bueno, las altas esferas que sí la tienen curada. Pero aquí en nuestro medio son los famosos cortes, y esos cortes lo combinan con ¿qué? Con talco, óxido de zinc, con cal sodado, con bicarbonato, con todas esas sustancias que sean de color blanquecino. Y por lo tanto, aparte de los efectos que llega a tener la cocaína, pues si es por aspiración, pues obviamente que esto va a producir una neumonitis y nuestros pacientes van a tener alteraciones respiratorias crónicas.
Entonces es por eso que nosotros tenemos que evaluar bien a nuestros pacientes. Y si sabemos que son personas que lo consumen y que son de un medio socioeconómico bajo o medio, pues probablemente tengan hemolitis y tengan otro tipo de patologías a nivel respiratorio que también caben resultar. La marihuana, ya me acuerdo de otra sustancia con la que la combinan mucho y que también tiene efectos psicológicos, que es el orégano. La combinan con orégano y con otro tipo de sustancias verdes para que sean inhaladas. Ante esto, pues no solamente son los efectos de la marihuana, sino también otro tipo de sustancias que llegan a producir otro tipo de problemas. Entonces, la vía de administración, la tolerancia, e investigar ahí también, porque aquí nosotros podemos tener tolerancia cruzada con algunas de las sustancias que produce la sustancia que está consumiendo el paciente con los anestésicos que nosotros vamos a administrar. Síndrome de abstinencia o supresión. ¿Es lo mismo el síndrome de abstinencia que el de supresión? ¿Ustedes qué opinan? Dentro de la literatura, ¿cómo viene? Como Viterbo, ¿no? Y se menciona ahí el síndrome de abstinencia y de supresión. Para mí es independiente. Para mí, el síndrome de abstinencia, de supresión en primera instancia, es cuando se cortan los efectos de forma inmediata del consumo de la droga. Y que nosotros podemos producir ese efecto, lo cual estaría contraindicado. Y el síndrome de abstinencia es cuando ya tiene cierto tiempo de no estar consumiendo la droga. Y obviamente va a tener otro tipo de alteraciones, sobre todo psicológicas o psiquiátricas. Eso es una cuestión muy personal. La sobredosis no es lo mismo en un paciente que por primera vez le están dando en los antros o que los amigos lo están iniciando en alguna situación y que hay sobredosis de este tipo de sustancias. Pero igualmente los pacientes ya consumidores llegan a tener sobredosis. Igualmente, asociación a otras drogas. Hoy día es difícil que llegue una persona que consuma una sola sustancia. Hay muchas combinaciones, sobre todo con alcohol. Pero a veces nos han llegado al hospital pacientes que consumen alcohol, cocaína y chochos, independientemente de las pastillas que caen. Otra cosa, la ketamina se está usando mucho en los antros. Asociación con otras drogas y el tratamiento de desintoxicación. Entonces, todo eso nosotros tenemos que ver porque obviamente nosotros tenemos que evaluar qué le vamos a dar a nuestro paciente. Exploración física, tenemos que explorar completo a nuestro paciente. Presencia de huellas de aguja, perforación nasal, en caso dado de cocaína, olor característico. Los pacientes que fuman tabaco, los pacientes que fuman marihuana, aquellos que consumen activo, inhalantes, aquellos que consumen alcohol, obviamente tienen un olor característico. Entonces nosotros ya vamos a identificar en ese momento qué tipo de sustancia, y no porque la hayamos consumido, pero ya llega a haber una cierta experiencia para decir, entonces está consumiendo esta cosa. Obviamente el aseo personal, la mayoría de las personas pues no son aseados, o presencia a nivel cardiovascular, va a haber hipertensión, hipertensión, va a haber arritmias, etc. Y pues muchas gracias por su atención. ¿Hay alguna pregunta? Los pacientes con trauma agudo que nosotros sabemos o inferimos que está bajo el influjo de alguna sustancia, ¿qué medidas de cardioprotección podemos tomar previas al evento quirúrgico de urgencia? En una primera pregunta. Y en una segunda, ¿cómo elegir o si se debe de elegir de manera habitual alguna mina que nosotros requiramos para el paciente que está en el choque, para el paciente adicto? ¿Algunas consideraciones específicas para elegir la mina o para el manejo de eso? En primer instante, bueno, cuando ya por cada circunstancia se va a dar lo que se maneja anestésico. ¿Sí? Pero sí te adelanto, respecto a lo que vienen siendo las arritmias,
¿sí? Se usan los alfa-beta bloqueadores. En primera instancia, si la situación es muy aguda, el esmolol, ese es el indicado. En segundo lugar, la betalol, que es bloqueador alfa-beta. Y en tercer lugar, el propanolol. Sí, igualmente, para manejo de lo que es tensión arterial, pues igualmente para la familia, se suelen usar para de cáncer, se pueden usar las clases para disminuir la tensión arterial también. Y la otra para las arritmias y para disminuir la frecuencia cardíaca. Con respecto a la otra pregunta, estaría indicado si los pacientes están en estado de choque y obviamente no sube su tensión arterial. Primera instancia, noradrenalina. Es la que está indicada en todo este tipo de pacientes, aún bajo la situación del tipo de sustancia que ellos estén consumiendo. La noradrenalina es la panacea en estos casos también en este tipo de pacientes. No sé si podemos. La dosis de inicio de la titulación de ¿Perdón? la dosis de inicio en la que nosotros arrancaríamos sería la misma. Sí, exactamente la misma. Aquí la única situación sería, aún en personas, se aumentaría al doble la dosis. En aquellos pacientes con gran consumo o crónicos que no necesariamente tengan dependencia, aquellos que tienen consumo crónico de cocaína, anfetaminas y metanfetaminas, porque las reservas de catecolaminas se encuentran disminuidas. Entonces aquí sí tendríamos que aumentar al doble de la dosis habitual de la adrenalina. ¿Por qué? Porque sí, nuestros pacientes van a tener mayor problema de hipotensión y puede ser que con las dosis habituales no se incremente por lo que tenemos, ¿no? Mejorar lo que es el organismo y mejorar la función arterial. ¿Alguien más? Vamos a dar 20 minutos de receso.